Isael. En esta oportunidad le vamos a presentar el caso 9b, desarrollándolo en Microsoft Excel. Bueno, como primero establecemos una columna para los clientes, otra para los números aleatorios que nos permitirá pues trabajar en el tiempo entre llegada con una fórmula que vamos a ver más adelante. Esta sería la columna. Después, para la hora de llegada, establecemos un horario. En este caso, establecemos un horario de 12 a.m. Y luego de esto, para el tiempo de entrega, debemos simular los 60 clientes por hora, porque es lo que el problema nos dice, lo cual lo vamos a transformar a tiempo de llegada, o sea que un minuto exponencial, usando la fórmula que tenemos. En este caso, sería la fórmula menos logaritmo natural de número aleatorio por 1 entre 60, entre 24, que básicamente este sería el formato en horas. Luego de esto, en el horario de llegada lo podemos determinar. Bueno, primero tenemos que definir el concepto del tiempo de entre llegada, es el tiempo entre un cliente y otro. Y si tengo el tiempo de un cliente y otro, para calcular el tiempo en que llega uno, debo de tener el tiempo inicial. En este caso ya tenemos el tiempo inicial, que serían los 12:00 A de la mañana, y el tiempo entre llegada, pues que me indica la fórmula que es de 5 segundos, y para sacar el tiempo, sí, perdón, para sacar el tiempo de que llega un cliente sería eh, la suma de ambos, estos que están aquí. Luego acá tenemos otra columna para los números aleatorios que nos permitirán definir si el cliente desertó o no desertó. Esto lo podemos hacer utilizando la fórmula de cambiar a verdadero o falso, o sea que si el número de cola es mayor a 14, hay un 20% de probabilidad, acá podemos ver la fórmula, hay un 20% de probabilidad de que ese cliente se quede, y así sucesivamente. Si es igual a 11 o mayor que 11, hay una probabilidad de 0,4 que se quede, y si hay 9, hay una probabilidad de 0,6, y si hay 6, hay una probabilidad de 8. Eh, Ahora, ok, vamos a ver cómo funciona esta fórmula que está aquí. Aquí todos los números aleatorios, tiempo entre llegada, la hora de llegada. Realmente, estos números aleatorios que nos permiten definir acá si el cliente desertó o no. Y podemos ver pues que dependiendo de cuántas personas hay en cola, que lo tenemos por acá, podemos observar en este punto 5 que dice que hay 5 personas en cola y pues desertó. Igualmente acá abajo podemos seguir observando más. Bien, para nuestras columnas de fin de cajero, de la G a la J, pues, vale, primero fijamos nuestra columna, como se puede ver aquí. Seguido tenemos nuestro O4, que este vendría a ser nuestro fin de atención, también lo fijamos. Y G3, que sería nuestro fin de atención del cliente 0, y así para nuestras columnas de fin de cajero. Seguido de esto, pues nuestra columna de cajero, que aquí podemos ver que si F es falso, entonces, o sea, que no desertó el cliente, entonces debemos coincidir los tiempos de aquí. De lo contrario es NA, o sea que la persona desertó. Y bueno, a todo aquel que haya desertado se le coloca el NA, como se puede ver aquí. Ahora, luego tenemos nuestra columna de aleatorio 3, que esta es para el tiempo de atención. Y básicamente, si F es falso, o sea que la persona no desertó, se utiliza la expresión uniforme. Aquí se puede ver el 3 más 5 menos 3, que bueno, basándonos en la fórmula, A, paréntesis, B menos A por L y 24 por 60. Y bueno, por último, 0,
que es la prueba lógica, todo esto siguiendo la fórmula. Seguido tenemos pues nuestro inicio de atención, que nuestro inicio de atención viene a ser el máximo de estos datos de acá. Si es falso, será máximo que estos datos. En cuanto al proceso del fin de atención, aquí esto sería entonces la suma de nuestro tiempo de atención más nuestro inicio de atención. Y seguido de esto tenemos nuestro tiempo en cola, que para el tiempo en cola sería entonces la resta de nuestro inicio de atención con nuestra hora de llegada. Y ya en resumidas cuentas, pues de nuestra columna G a J, pues básicamente aquí se va indicando eh, la hora en la cual cada cajero va a estar disponible y ya se ayuda a determinar qué cajero atiende al cliente y cuándo. Ya nuestra columna K, pues aquí es donde identificamos al cajero que atendió al cliente. De nuestra columna L a M es donde se calcula el tiempo en cuanto va a tardar el cajero en atender al cliente. De nuestra columna N a O es más que todo donde se establece el momento exacto en donde se comienza y termina el servicio. Y en nuestra columna de P es donde estamos evaluando el tiempo en el cual ese cliente esperó antes de ser atendido. Ok, profesor, siguiendo con las columnas que tenemos, básicamente tenemos el tiempo en cola, que la fórmula es muy sencilla y se toma en cuenta el N4, que viene siendo el inicio de atención del cliente, que en este caso el 1, menos la hora de llegada. Por eso que el primer cliente tiene 0, el segundo cliente, el tercer cliente y el cuarto cliente. Entonces, así sucesivamente se arrastró y pues ese es el tiempo en cola que se tiene de los clientes. Si no hay clientes en cola, pues básicamente los valores estarán en 0. Luego tenemos el tiempo en banco, el tiempo en el sistema. Básicamente este caso del tiempo en banco, pues básicamente es tomando en cuenta el O4, que es el fin de atención, menos la hora de llegada de cada cliente. Y se arrastró y pues en ese caso es el tiempo que estuvo en el sistema durante todo el proceso. Luego tenemos el número en cola, que anteriormente habíamos usado funciones de contar sí, pero en este caso investigamos y contar sí conjunto, podíamos tomar en cuenta el nuevo criterio que nosotros tomamos de, gracias al caso, que era las probabilidades si acertaba o no. Entonces en ese caso, pues pusimos la columna esta del inicio de atención, si entonces es mayor que la hora de llegada, entonces había que contar ese si el contar ese, y luego también contar lo que viene siendo la columna F, que viene siendo la del cliente si acertó o no. Entonces nosotros estipulamos que falso era que pues el cliente se mantenía hasta el final de la atención, o sea, de la simulación, así que por eso básicamente se tomó en cuenta eso. Entonces para el sí, o sea, el working process, pues ahora se toma tanto los clientes que están en cola como los clientes que están siendo atendidos. Entonces básicamente utilizamos el mismo criterio de contar si conjunto. Copiamos la fórmula y pues se puede apreciar ahí la hora de llegada, que tiene que ser como se aprecia aquí, y también lo de la columna F, que pusimos lo de los falsos. Entonces eso sería completo lo que viene siendo la tabla, o sea, la simulación que nosotros utilizamos. Ahora bien, con los datos del problema que nos busca, pues tenemos que, en primer lugar, nos pedía el porcentaje en desertores. ¿Cómo lo buscamos? Contar si de la columna F4, que comienza de F4 hasta F1003, perdón, básicamente teníamos que buscar que esos valores que pusimos que el cliente desertó y eran verdaderos, entonces ahí ese sería nuestro valor en el numerador. Y el máximo de la A4, o sea, el último cliente, o sea, básicamente el cliente que viene siendo el cliente número 1000, pusimos el máximo para, bueno, o sea, nada especial, podemos poner el 1000, y eso nos dio que en este caso un punto 08, pero
tomando en cuenta de que si 1000 filas son poco para esta simulación, podemos poner el F9, déjeme ponerlo, y básicamente ahí podemos ir tanteando los valores. Por ejemplo, en este caso, básicamente, pues se acerca un poco a lo que viene siendo la simulación que hicimos en Arenas. Entonces, pues ahí tiene un punto 606 de personas que desertaron, o sea, 6.2. Luego también se nos pedía lo que viene siendo o sea, el porcentaje de los cajeros libres. Entonces, para el ocupado, pues básicamente utilizamos la, la columna de K4, que es el tipo de cajero, para que contara sumar sí, y el máximo de la O4, que bueno, de la O4 a la O1003, que viene siendo el último tiempo de atención, o sea, el cliente 1000, menos el de 3, que es la hora de llegada del primer cliente, básicamente, o sea, el inicio. Entonces, en ese caso, nos dio 95 el tiempo ocupado, pero como nos interesa el porcentaje libre de cada cajero, pues tenemos que el cajero 1 tiene 0.05, el cajero 2 tiene 0.057, el cajero 3 tiene 0.054 y el cajero 4 0.06. Cabe resaltar que en el caso de Arenas se vio que el cajero 4 fue el que tenía más tiempo de ocio, o sea, por un poco, o sea, por muy poco, pero de todas formas sí se mantiene. Entonces luego se nos pide también el otro, el otro dato de que básicamente es el tiempo total que dura en el sistema cada persona. Entonces, en el sistema, tomando en cuenta el promedio, o sea, utilizamos esta fórmula de promedio filtrar de la columna Q, que comienza de la Q4 a la Q1000, o sea, tiene que ser mayor que cero. Entonces, básicamente, tomando en cuenta también de que hay algunos clientes que desertaron, pues entonces el promedio en el sistema o tiempo en banco que nos dio es de 7.07 minutos. De los 1000 clientes, el promedio es este que acabo de mencionar, 7.07 minutos. Ok, en esta parte de aquí le vamos a explicar sobre nuestra macro. Bien, primeramente pregunta si desea realizar nuevas réplicas. Si no, pues entonces se termina. Por otra parte, si dice que sí, entonces se solicita un número al usuario. Si el número no está entre 30 y 800, muestra un mensaje de error y repite la solicitud. Y si el número es válido, la ejecución termina. Bien, ahora en cuanto a nuestra sección de borrar macros, bien, tenemos nuestro inicio con nuestro range B3 select, que bueno, aquí seleccionamos nuestra celda B3 como nuestro punto de inicio. Ya aquí vamos a establecer desde dónde vamos a, pues, a comenzar nuestra operación de selección para poder borrar los datos. Seguido tenemos nuestro range selection to the right, o sea, se va a expandir nuestra selección desde esta celda hacia la derecha, hacia la última celda con datos en la fila 3. Seguido, pues, nuestro range selection, pero ahora down, o sea, nuestro rango seleccionado va a expandir su selección hacia abajo, hasta la última fila con datos. Seguido tenemos nuestro selection de clear content, que aquí es donde vamos a limpiar el contenido de todas estas celdas que se seleccionaron. Y por último, nuestro range select de la celda T38, que entonces, pues, después de haber borrado todo el contenido, nuestro cursor se va a mover a esta celda. Y ya más que todo el propósito de esta acción pues, de borrar macros es para poder limpiar un área específica de nuestra hoja de cálculo. Y aquí pues nosotros empezamos desde nuestra celda B3 y ya pues se extiende automáticamente a todas las filas y columnas dentro de este rango. Bueno, profesor, ahora en el caso de utilizar
la función de programador y macros, pues luego de que el compañero mencionó lo de borrar y también lo de los mensajes y tal, nosotros utilizamos o sea, la apóstrofe para dar un comentario en el cual sería llenar tabla de datos. Luego, o sea, ponemos en la hoja que se utilizó, que bueno, es macro, y para i igual a 1 de la n filas que se quiere realizar en la simulación con ayuda de la macro, pues ponemos que debe ser en la celda 3.2, que viene siendo la, la fila 3, y la columna 2 viene siendo la B, o sea, la columna de la B. Entonces, por eso que pusimos que el worksheets, que es donde se trabaja, que es donde están todos los datos, que es banco, y el range, que es el Q2, que es donde está mi valor que yo quiero saber para el primer dato que necesitaba, que era el tiempo en el sistema, o perdón, el tiempo de desertores, o sea, el porcentaje de desertores. Luego también está el cell 1 más 2, que ahí sucesivamente van, o sea, todos estos rangos que están aquí, que dicen los cells y los worship y los range, pues básicamente son de los datos que nos pedían el caso, y por eso se hicieron de esta manera. Entonces, por eso, para el que estaba en la B, la C, la D, la E, la F y la G. Entonces, básicamente eso. Y por Nexi, para que corran las iteraciones. Entonces, luego tenemos que, pues, el range B2, utilizamos ese, y nos da como resultado que, bueno, pusimos que el message box, que las réplicas terminadas, o sea, fueron terminadas con éxito. Y básicamente eso ya sería el final, pues, de la macro, tomando en cuenta todo lo que hicimos. Ok, profesor. Y así hicimos la macro, básicamente. Y queríamos saber el promedio del tiempo en banco. Queríamos, o sea, o en sistema. Queríamos saber el porcentaje de desertores. Queríamos saber el porcentaje de libre cajero 1, 2, 3 y 4. Entonces nosotros hicimos esto. Y con todo lo que explicamos anteriormente, pues también hicimos el botón, que básicamente lo hicimos aquí en insertar, botón, le di color, o sea, se le dio color con formato de control, aquí se le puso color azul y en negrita, por ejemplo, vamos a ponerlo en 14 porque es más grande, actualizar réplicas del caso 9B, le puse el nombre, se le puso. Entonces luego le damos clic, da el mensaje que pues se estipuló, y nosotros decidimos poner de 30 a 800 réplicas. En ese caso voy a poner 30 porque a veces la computadora me falla, pero entonces para que se pueda apreciar, que se borra automáticamente y empieza a hacer las réplicas. Y ahí va cambiando los porcentajes, los promedios que queremos estudiar básicamente. Lo interesante de esto es que nosotros nos fijamos que cuando lo estábamos haciendo, de que al hacer las macros así, pues a veces se nos tildeaba la computadora, pero básicamente los datos a veces coincidían con el que hicimos en arena, pero hay otros que pues iban muy, muy disparejos. Pero recordamos que en su clase nos dijo que eso, pues para 100 filas o para 30 filas, pues es muy poco para que se estabilicen estos números. Y aquí me sale el aviso de que pues las réplicas terminadas, o sea, réplicas terminadas con éxito. En ese caso, pues se da por terminada pues las macros aquí. Siguiendo, pues básicamente utilicé para hacer 200 réplicas. Pues se me fue el mensaje, pero básicamente aquí se puede apreciar que hice 200, en la cual las quise hacer para poder responder las preguntas del caso, porque la primera pregunta era ¿cuál es el tiempo en el sistema que duran los clientes? Entonces, con las réplicas que se hicieron, que fueron 200, básicamente se tiene que
un tiempo promedio de 7 minutos los clientes están en el sistema en el banco. Entonces, para la segunda pregunta, el porcentaje de desertores, qué cantidad, o sea, qué porcentaje de los clientes en estas réplicas pues desertaron antes de ser atendidos, y nos da un resultado de 6,2%. O sea, la pregunta número 3, donde nos menciona cuál es el tiempo libre, o sea, o que no, o sea, que está libre, pues, los cajeros. Pues aquí podemos apreciar que el cajero 1 tiene 6,46%, el cajero 2 7,23%, el cajero 3 6,79% y el cajero 4 tiene 7,05%. Entonces, en ese caso, pues los datos varían con respecto a la Arenas, pero por muy poco. O sea, los datos quedan ahí en punto cero cero dos cero dos, ajá, 0,02. Así que básicamente en este caso, el cajero que podemos decir que más trabaja es el 1, luego el 2, luego el 3 y luego el 4. El 2, perdón. O sea, el 4 es el número 3, que trabaja más, y el cajero 2 es el que, de los 4 cajeros que tiene el banco, es el que menos, o sea, trabaja en parte. Aunque si se da de cuenta, pues básicamente tiene un 93% de uso. Así que pues 10% de ocio no está mal para las personas que están ahí, básicamente. En ese caso, decidí traer los resultados acá para que se puedan apreciar mejor. Y pues vemos que el tiempo en el banco o cliente que pasa en el sistema pues está ligeramente menor, está por 0,011, pero no significa mucho ya que pues aún está como muy cerca. Entonces, en cuanto a la segunda pregunta, pues aquí tenemos que un 5,68 de los clientes aquí, que fueron 525,236 que se entendieron al hacer la simulación en el Arenas, pues básicamente eso demostraba un 5,68%. Y en este caso acá, pues tomando en cuenta, simulando una y otra vez con las réplicas esta situación, pues llegó a 6,20, cual indica que pues está ligeramente elevado. O sea, en caso del cajero 1, pues también está ligeramente elevado para la pregunta 3. Para el cajero 2 también. Para el cajero 3, si se da de cuenta, está un poco cerca los valores, pero ligeramente alto. Y para el cajero 4 lo mismo. O sea, en el caso de la arena, pues resulta más. Pero cabe resaltar que básicamente eso nos ayuda a entender de que pues se observan valores similares, pero que muestran un valor promedio, o sea, bastante estable o bastante como acorde, pues. Aunque podría mejorarse algunas cosas para reducir esa mini brecha que puede existir entre algunas cajas para que sea equitativamente y pues, por ejemplo, tener 5% de ocio o estipular 8%. Porque ya los valores van como de 6 a 7 o a 8. He visto valores por acá en 8, como se puede apreciar acá abajo, 8,69, 9,2. Entonces por eso como básicamente esos rangos y podría ser bueno para la hora de ver unos puntos de mejora al analizar la situación. Aunque al principio se pensaba de que iban a haber bastantes desertores, pero al principio, o sea, no me involucro un 6,20 de la X cantidad que se hizo en réplicas.